¿Qué tal amigos? Bienvenidos como todos los martes, hoy 7 de diciembre, a este pabellón Incongrí. Y hoy va a ser entre tres, en vez de nuestra acostumbrada tertulia entre dos, porque tenemos Antonio y yo, un invitado que me encanta tenerlo en casa, recibirlo, aunque sea a través de esta tecnología. Él es David Smolansky, yo creo que no necesita mucha presentación. No solamente fue alcalde de Latillo, miembro de Voluntad Popular, sino que además es un enviado especial, o mejor dicho, un funcionario especial, embajador especial, vamos a decirlo así, aunque esa no es la palabra, para los migrantes venezolanos. Así que, por supuesto, de la Organización de Estados Americanos. Así que es un placer tenerlo de nuevo con nosotros. Un abrazo a los dos, un abrazo navideño. Gracias, Un Nitu. abrazo para Saludos. ti, David, y Nitu, por supuesto. Bueno, una de las cosas que hemos estado hablando, David, Antonio y yo, durante las últimas semanas, es la necesidad de hacer sinergia entre oposiciones de Cuba, oposiciones de Nicaragua, o mejor dicho, la oposición real de Cuba, la oposición real de Nicaragua y la oposición real en Venezuela. ¿Por qué? Porque solos no podemos, porque así como el Foro de Sao Paulo se une y trabajan internacionalmente para acabar con las democracias del mundo, nosotros, y no quiero decir que somos de derecha o de centro, sino los que creemos en la justicia y en la libertad, debemos unirnos en todas partes de nuestro continente y del mundo para luchar por el rescate de ellas donde haya que rescatarla y por la defensa donde haya que protegerla. Entonces, bueno, digamos que esta es la antesala del por qué esta invitación, y no sé si Antonio quiere agregar algo, pero vamos a dejar que él responda y después tú sigues, Antonio, ¿te parece? Sí, por supuesto. Nitu, mira, a mí me parece esencial que que existan todos estos intercambios y sobre todo que hablemos, como se dice, a camisa quitada, aciertos, desaciertos, por dónde vamos, cómo se están moviendo los tiranos. Y todo eso es importante, por eso es importante este intercambio, porque ustedes tienen una experiencia, desde acá de Cuba tenemos otras, pero al final hay muchos puntos en común entre estos regímenes y de ahí la necesidad de que se den estos intercambios. Y por supuesto, todos somos amigos, así que eso facilita mucho esta interacción, ¿no? Bueno, gracias, Nitu, Antonio. Es un placer estar con ustedes y no puedo estar más de acuerdo con esa visión. De hecho, yo iría mucho más allá. No solamente es unir a quienes somos oposición de los regímenes en Venezuela, Nicaragua y Cuba. Esto tiene que ser un movimiento global. Ahí hay que articular también a otros movimientos democráticos muy importantes de Rusia, de Bielorrusia, de Irán, de Corea del Norte, porque estos dictadores están completamente articulados, cooperan entre sí para perpetuarse en el poder, para violar sistemáticamente los derechos humanos, para cometer crímenes de lesa humanidad, para tener vínculos con grupos irregulares armados, para tener vínculos con grupos terroristas, se sostienen de economías ilícitas, mientras quienes realmente pues adversamos estas dictaduras somos los que padecemos de encarcelamientos arbitrarios, torturas, amenazas, persecución, clandestinidad y exilio. Yo creo que es el momento de que, sobre todo en unos tiempos donde los autoritarismos están proliferando en el mundo, donde las democracias en países que por mucho tiempo tuvieron estabilidad están siendo cuestionadas, nos toca a quienes hoy hemos sido víctimas de esas dictaduras precisamente por oponernos y desafiarlas, unirnos, porque como lo que yo siempre he dicho, la libertad en Venezuela no solo es una buena noticia para los venezolanos, es una buena noticia para todo el continente, y eso aplica para Nicaragua y evidentemente aplica para Cuba. Son las tres dictaduras que hoy tiene el continente. Ahora, me surgen muchas preguntas, ¿no? Porque es que pasa en nuestros países. Mientras hablamos de la necesidad de unirnos y tener estrategias conjuntas y tener un objetivo común, a veces uno también se pregunta, ¿pero con cuál oposición? Porque
a veces hay oposiciones, como dicen en Cuba, leales al régimen. En Venezuela decimos oposiciones cómplices al régimen o con el régimen. En otros países de América Latina, como Nicaragua, como Bolivia, como Perú, les dicen funcionales. Argentina también les dicen funcionales. ¿Cómo hacer para identificarnos y trabajar en conjunto? Porque por supuesto que para trabajar en conjunto tienes que tener o construir confianza. ¿Cómo se construye confianza cuando, digamos, ahorita uno está en una onda de, oye, no sé por dónde viene este? No sé si me explico bien lo que te quiero plantear. No, totalmente. Si algo ha hecho el régimen en Venezuela, con ayuda de varios actores, es confundir no solamente a los venezolanos, sino a la comunidad internacional. Y eso pasó el 21 de noviembre, ¿no? Por eso algunos que dicen que es que si nos hubiésemos unido a los alacranes, se hubiesen sacado más alcaldías o más gobernaciones, bueno, nada más falso que eso, ¿no? Esas no son alcaldías y gobernaciones que iban a representar a la oposición, que iban a representar un espíritu democrático, libertario, sino todo lo contrario. Son unas franquicias del régimen, y creo que en ese sentido el régimen venezolano, y hablo específicamente de mi país, se ha sofisticado porque ha demostrado que no solo tiene que detener arbitrariamente a quienes lo adversan, sino comprando líderes y creando los bodegones políticos, como llamo yo, que son todos estos partidos franquiciados, ilegalizados, expropiados, generan una confusión colectiva donde hacen ver a algunos que son de oposición que realmente no lo son. ¿Cómo identificar? Mire, yo creo que quienes tienen integridad, creo que los que han sido consistentes en sus acciones, quienes han sido coherentes en sus planteamientos, quienes tienen un relato verdadero de persecución, de violación de derechos humanos, aquellos que no han pactado con estas dictaduras para beneficio propio, beneficio político, y los hay muchos, Nitu. Y yo creo que además estamos en un momento, Antonio y Nitu, donde hay muchos desconocidos de nuestros países que quieren ser dirigentes, que quieren ser servidores públicos, que quieren volver a sus países y ser parte de la reconstrucción, que quieren disfrutar de una democracia que nunca tuvieron, que quieren disfrutar de una libertad que nunca tuvieron, que quieren acceder a la justicia que nunca tuvieron. Y allí yo creo que también hay un reto muy grande para la comunidad cubana, nicaragüense, venezolana, e insisto, hay que ir más allá de nuestro continente, porque tentáculos muy peligrosos como el de Rusia o el de China están en nuestros países. Y hay tanta gente desconocida que quizás no ha encontrado el vehículo para conectarse con la política, o no ha encontrado el canal para ejercer el servicio público, donde yo creo que hoy, por ejemplo, en el caso de los venezolanos, donde ya somos 6 millones de desterrados, mientras más tiempo permanece Maduro en el poder, más esencial se hace el rol de la diáspora, de los migrantes, de los refugiados, no solo para restablecer nuestras libertades, sino para reconstruir al país. Porque aquí tiene que haber un compromiso doble, Nitu. Es salir de estas dictaduras y reconstruir nuestros países. De nada sirve desalojar estos regímenes para que a los días o a los meses los tengamos de vuelta. Y de eso hay muchas historias, sobre todo en países de África y Medio Oriente. Necesitamos desalojar completamente estos sistemas criminales que han oprimido a millones de personas, que han desgraciado a millones de familias, y al mismo tiempo un compromiso de reconstruir bajo valores republicanos, valores democráticos, con separación y autonomía de los poderes públicos, con libertad de expresión, con elecciones libres, con Estado de Derecho, con seguridad jurídica para la inversión extranjera, con diversificación de la economía para reactivar el aparato productivo nacional, con oportunidad para los jóvenes a que se puedan involucrar en la política, para que puedan emprender. De eso también se trata esta lucha que tenemos, porque nos están dejando nuestros países en cenizas estos regímenes. Ahora, yo creo que es importante, Nitu y David, algunas veces ver ejemplos que quizás parecen un poco distantes, pero nos ayudan a entender también lo que está pasando en nuestras tierras, porque como dice, hay veces más fácil ver la paja en el ojo ajeno, ¿no? Ayer mismo salió una noticia de que a la líder de la oposición, Aung San Suu Kyi, allá por Birmania, un país que aparentemente es lejano, la condenaban, le estaban pidiendo 4 años, la condenan a 2, y tiene otra serie de peticiones
penales que posiblemente, bueno, si se las aplican, moriría casi en prisión, aunque quizás la tienen en su casa como anteriormente la habían puesto durante más de 20 años. Un premio Nobel de la Paz, Antonio, pero me interrumpo, un premio Nobel de la Paz. Exactamente. Lo interesante con el caso birmano es que durante sobre todo la administración de Obama se usó de modelo para posibles transiciones a la democracia en regímenes dictatoriales o tiránicos, ¿no? En el caso cubano, a nosotros se nos planteó, por supuesto, no vino nadie y dijo firmen aquí y se va a llevar la línea birmana, pero sí se nos planteó como modelo, incluso lo planteó el propio Obama cuando tuvimos un encuentro en la embajada norteamericana por allá en marzo de 2016. Pero ¿qué está mostrando la historia? La historia está mostrando que los militares fueron tremendamente astutos. Ellos hicieron algunos cambios cosméticos en la llamada Constitución. Mantuvieron principalmente tres ministerios: defensa, Ministerio del Interior, fronteras, y creo que dentro del interior también mantenían justicia, y las principales empresas económicas estaban bajo su control. Esto trajo por consecuencia que cuando se les pegó la gana, un buen día, tiraron todo ese acuerdo por el piso porque tenían todo el poder y sencillamente, como se dice en cubano, han recogido cordel y ahora San Suu Kyi está ya en la cárcel o por lo menos ya juzgada. El punto con el que quiero mostrar en todo esto es que estos regímenes han resultado tremendamente habilidosos para hacer maniobras y lograr sobre todo quitarse de arriba sanciones económicas principalmente, y usar a esos grupos que creen que pueden jugar, como dice el refrán, bailar en la casa del trompo, ¿no? No sé si yo le había pasado a producción un videíto corto donde se ve el encuentro que tuvieron Obama con San Suu Kyi, por allá creo que 2014, donde anunciaban con mucha algarabía o bombos y platillos que, bueno, que dado los pasos que se estaban dando hacia la democratización de Birmania, era prudente levantar las sanciones. Y miren, definitivamente después resultó ser un juego y lo que se está viviendo hoy. Como ven, la idea y lo que perseguían los militares era el levantamiento de las sanciones para entonces después sacar ventaja y al final mantener toda el control del país. Algo muy similar de lo que está pidiendo el chavismo a través de esa propia oposición que le está siendo útil, y algo que también ha pasado en el caso cubano en innumerables veces. De momento aparecen opositores que cuando ponen los pies fuera de la isla, lo primero que abogan es por el levantamiento del embargo. No sé cómo ven ustedes estos puntos. ¿Pero de cuál embargo? Porque el embargo cubano lo levanta, el de la Unión Europea a Cuba fue levantado en el 2017. Bueno, realmente el embargo norteamericano está bastante agujereado, ¿no? O sea, por eso te digo, pero cubano, el europeo se levantó en el 2017, entonces, ¿cuál es el embargo? Pero el de Estados Unidos. El régimen NITU lo que está tratando es de buscar créditos blandos desde Estados Unidos. Y ese es el objetivo de ellos. Todos estos sistemas terminan arruinando completamente las economías y siempre andan buscando parasitar. Entonces, ya el castrismo ha parasitado hasta lo inimaginable a Venezuela, pues ahora está definitivamente enfocado en que le levanten ese embargo para poder subsistir, el embargo norteamericano. Queríamos oír tu opinión, David, con todo el planteamiento de Antonio. Bueno, eso es un tema donde no solamente le ocurre a Cuba. Me consta aquí en Washington que ha habido grupos de venezolanos, algunos políticos, otros intelectuales, otros de la sociedad civil, etcétera. Algunos realmente que forman parte de esas áreas o se hacen pasar, por ejemplo, haciendo lobby, ¿no? Para que se levanten las sanciones en Venezuela. Gravísimo. Todo aquel que sea involucrado en violación de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, lavado de dinero, corrupción, narcotráfico, y un largo etcétera, pues tiene que ser sancionado y la justicia le tiene que llegar. Y creo que si ha habido un alivio que ha sentido el pueblo venezolano en los últimos meses, es lo que ocurrió con Alex Saab, lo que está ocurriendo con el Pollo Carvajal, lo que va a ocurrir con la ex tesorera de Chávez, con la acusación que tiene Bielma Mora, con la detención que hubo al testaferro de Diosdado en España, Sarria. Es decir,
este, cuando uno no tiene justicia en su país, uno tiene que buscarla en otras partes, ¿no? Y los responsables tienen que pagar. Y la emergencia humanitaria compleja que hay en Venezuela empezó mucho antes de las sanciones, por cierto. Aquellos que han dicho que la situación en Venezuela se ha empeorado y que las sanciones han afectado al país y que la situación es más delicada, eso es una gran mentira. Eso es una gran mentira. Era yo alcalde en El Hatillo, en Caracas, y uno de los principales problemas que teníamos eran las colas kilométricas en los supermercados de ese municipio. Y es un municipio pequeño, tú lo sabes, Nito. En el resto del país, ni hablar. La escasez de medicamentos. La gente se empezó a ir del país mucho antes de las sanciones. Mira, yo no he encontrado el primer migrante y refugiado. El último año levantamos más de 600 testimonios. Y no he encontrado el primer migrante y refugiado venezolano que me diga, me fui por las sanciones. Las sanciones hizo mi vida peor y tuve que irme del país. Eso es mentira. Eso es mentira. Todo el mundo responsabiliza a la dictadura. La dictadura es culpa de la hambruna, la dictadura es responsable de la falta de medicina, la dictadura obviamente es responsable de la persecución, de la inseguridad, del deterioro de los servicios básicos y esas sanciones, en mi opinión, pues deben mantenerse porque es lo que realmente presiona a este sistema y es lo que le hace el mundo más pequeño a estos individuos, porque el mundo sí se les ha puesto mucho más pequeño a quienes hoy forman parte de al menos la dictadura venezolana y también ocurre en Cuba y Nicaragua. Quiero traer la conversación otra vez al tema de cómo hacer sinergia y sobre todo cómo reconocer a la verdadera oposición. Porque es que, lo hemos hablado Antonio y yo muchísimas veces, a mí me da una profunda preocupación, David, ver que muchos venezolanos, sobre todo ubicados en el estado de Florida, ya viven de las ONG, de fundaciones, de ayuda, como tienen muchas organizaciones cubanas viviendo 60 años de lo mismo. Y entonces mucho discurso, mucho bla bla, pero hasta ahí quedó la cosa. No pasa nada, 62 años tiene el pueblo cubano bajo la bota de los Castro y 22 años tiene Venezuela bajo la bota de los Chávez. 23 ya, 23 a partir de ayer. Exactamente, 23 años. Entonces, un cuarto de siglo. Entonces, mientras eso, tú ves, y perdóname que lo diga así, David, una oposición en Venezuela, por ejemplo, yo la veo estupenda, los veo todos gordos, rozagantes, con camionetas, chévere. Yo, por ejemplo, discúlpame, y discúlpame, Antonio, que traiga este tema, pero veo un presidente interino que dice que no va a las elecciones, a la farsa el 21 de noviembre, pero hace 2 días lo vi en Marina, alzándole la mano a Superlano, después alzándose a la mujer de Superlano. O sea, ¿estás o no estás de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? O sea, no es que nos confunden, es que nos confunden los propios. El venezolano ya está, que no quiere saber de nadie, no cree ni en uno ni en otro. Entonces, ¿cómo trabajamos en conjunto? ¿Cómo hacer de verdad una sinergia entre todos si tenemos esta profunda desconfianza de que hay opositores que trabajan para los regímenes que combatimos? Bueno, yo creo que el 21 de noviembre, Nitu, algo que poco se ha hablado es que la mayoría del país se expresó y se expresó no legitimando esa farsa, ¿no? De cada 10 venezolanos, 7 no acudió a los centros de votación. Y yo te digo algo, no votar en dictadura es un acto de desobediencia civil y es un acto que desafía al sistema represor y de control social que ha instalado Maduro en estos años. Y esa fue mi gran discusión privada y pública, porque pueden buscar mis posiciones públicas con respecto a eso. Porque la gente, algunos dirigentes me decían, bueno, pero si no se vota, ¿qué se hace entonces? Y dije, no, pero es que votar es un acto de desobediencia civil en dictadura. Y sobre todo hay mucha gente que hoy tiene el carnet de la patria, donde el régimen sabe perfectamente dónde vive, dónde vota, cuándo recibe el CLAP, cuántos integrantes tiene su familia y que no fueron a votar. Y esa gente tiene mucha valentía. Yo vuelvo a lo que te decía al principio, la sinergia parte de los principios, la sinergia parte de la integridad, la sinergia parte de la coherencia y sobre todo de la persistencia para esto. Hay muchos que, esto es un término muy venezolano, Antonio, que se achinchorran en estas luchas, ¿no? Y que, como dices tú, crean fundaciones, ONG y organizaciones y se quedan hablando así por años y no pasa nada. Tú sabes que mi familia paterna es cubana y nunca se me va a olvidar que la primera vez de chiquito que yo fui a Florida, mi abuelo me dijo,
Mi papá me dijo, que mi abuelo en ese momento ya no vivía, que en paz descanse, mi papá me dijo, tu abuelito siempre decía que aquí estaban muchos cubanos tomando cafecito, viendo cómo tumbar a Fidel. Y los años pasan y Fidel sigue allí. Porque se iba hablando y no había esa consistencia. Y lo que tú dices, pues muchos se quedan viviendo de eso. Y no nos podemos quedar viviendo de eso, evidentemente. Bueno, yo no me incluyo porque yo no vivo de eso. No, yo lo sé, por eso, pero, tú eres un funcionario de la Organización de Estados Americanos, tú no vives de eso. Hay muchos que se achinchorran en eso. Yo creo que algunos lo hacen con toda la intención, ¿verdad? Que terminan jugándole a la dictadura, y otros se les va la vida en eso y con ingenuidad, sin darse cuenta, o rendidos sin reconocer que están rendidos. Entonces yo insisto, estamos en un momento donde en el mundo están proliferando las dictaduras, donde las democracias están en cuestión. Las dictaduras se han sofisticado, así como la tecnología y la educación se moderniza, las dictaduras también. Las dictaduras antes, por ejemplo, usaban muchas veces las armas para llegar al poder. Hoy utilizan las elecciones para llegar al poder, y una vez que llegan al poder, destrozan la democracia. O sea, utilizan las herramientas que le da la democracia para destrozar la democracia. Las dictaduras también manejan las redes sociales y crean allí, como llaman en Venezuela, guerrilla comunicacional para desinformar, para censurar, para difamar, para atacar. Las dictaduras también han pactado con el mercado, Nito. Yo creo que aquí también algo, y le sugiero yo en su programa, la empresa privada. Aquí hay muchas empresas que surgieron gracias a la democracia, gracias al libre mercado en Estados Unidos, pero que hoy están actuando, que hoy tienen sus ventas en muchos otros países donde hay dictadura pura y dura, y donde no hay libertad de expresión, y donde hay una explotación laboral, porque muchas de esas empresas, por ejemplo, tienen a menores de edad trabajando 12, 13, 14 y 15 horas diarias. Sí. Y esas empresas hubiesen existido si no hubiese habido un sistema de libertades, si no hubiese habido un sistema de libre mercado. Entonces, allí también creo que hay una responsabilidad muy grande, porque dentro de esa modernización de las dictaduras, y perdóname que me haya extendido, ellas han entendido que el pacto con el mercado es una forma de mantenerse, y con muchas empresas multinacionales. Entonces, hay un control político férreo, aquí nadie me habla mal, pero tú estás contento porque hay un libre mercado. Entonces, esos son los temas que yo creo que hoy hay que debatir, y yo creo que la sinergia tiene que venir en primer lugar en este continente, como tú mismo has dicho, de Cuba, de Nicaragua y Venezuela, con aquellos que tienen realmente valores republicanos, con aquellos que realmente quieren, en el caso de los que estamos exiliados, volver, ser parte de la reconstrucción, tener una Venezuela, una Cuba, una Nicaragua libre, con Estado de Derecho, con libertad de expresión, con seguridad jurídica para invertir, pero también hay que ir más allá y hacer un gran movimiento global, porque, insisto, yo creo que desde la época de la Guerra Fría, en el caso de Rusia, nunca había estado tan involucrada en el continente como lo está hoy. China cada vez se involucra mucho más en este continente, y bueno, ni hablar de lo que está haciendo Irán, donde desde el año pasado se han intensificado las relaciones específicamente con Venezuela, y eso va hacia otras partes de la región. Ahí, como muchas veces hemos hablado, Nito, acá en las tertulias, y le comento a David, a mí me parece que es tremendamente importante que se den conversaciones y debates a camisa quitada, pero crudo. Antonio, tú eres muy decente, porque en Venezuela no decimos a camisa quitada, en Venezuela decimos a calzón quitado. Bueno, vamos a llevarlo más suave, sobre todo en estos tiempos de la cuestión esta sexuales. Yo prefiero decir a camisa quitada para que no haya confusión, para que no haya confusión, ¿me entiendes? Entonces les digo que yo creo que es fundamental que eso ocurra, porque hay muchas personas incluso diciendo un discurso, pero en la práctica aplicando otra realidad. Y en ese sentido, creo que resulta tremendamente necesario que nuestros pueblos entiendan realmente de qué parte está la coherencia, porque de lo contrario viene esa confusión que tú mencionabas hace un momento, Nitu, y una gran apatía. La gente ve a actores políticos enarbolando un discurso, lanzando un discurso, pero en la práctica haciendo otro, y otro también habla de ese mismo discurso, pero hace otro tanto, y cuando viene a ver, la gente no sabe de qué se trata. Yo creo que es un camino complicado esto de sincerar un poco el escenario político, el ámbito político, pero me parece que no hay otra salida. Es necesario arrinconar a todos los actores, incluso a los medios de comunicación, para que se den estos intercambios y esos debates sobre la realidad que se está viviendo, y sobre todo, como bien decía David,
todas las maniobras que han encontrado estos regímenes dictatoriales y totalitarios o tiránicos para incluso involucrar actores que están desde la democracia o desde el mundo libre en sus proyectos de mantener el control. Estoy buscando aquí, permítanme un segundito, porque fue una noticia que me impresionó mucho anoche cuando la leí, y quiero leérselas tal cual, el primer párrafo, para que vean cómo se manejan estas dictaduras, estas tiranías. Está fechada el día de ayer y viene precisamente de Cuba. La Constitución de la República del 2019 y la reforma procesal en desarrollo colocan a Cuba entre los países de avanzada en cuanto a garantías de los derechos humanos en comparación con las legislaciones más modernas, aseguró hoy Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular. En conferencia de prensa en la sede del TSP de La Habana, el funcionario destacó la robusta reforma judicial y procesal en la nación a partir de varias leyes que desarrollan los preceptos y principios recogidos en la Carta Magna, en los cuales ocupan un lugar protagónico los derechos y las garantías. Y esto se los quería leer a ustedes y a la audiencia, porque tú me corriges, son 600 los que se dicen que son presos políticos ahorita en Cuba, Antonio. No, realmente hay más. Y hay más, tú me quedé corta. Hay más. Déjame mencionarte algo porque esto realmente es una burla. A mí me gusta decirle a eso no constitución, sino un reglamento de prisión, es lo que tenemos ahí. ¿Y por qué les digo eso? Primero, porque el artículo 4 de ese texto lo que dice es que el pueblo cubano, según ellos, puede apelar a cualquier medio para defender la revolución y el socialismo. O sea, imagínense ustedes una constitución que dice eso. Cualquier medio implica los actos de repudio, cárcel, matar, lo que sea. Pero el artículo 5 después dice que el Partido Comunista Cubano es la fuerza superior que rige al Estado. O sea, ¿de qué constitución estamos hablando? Todos los supuestos derechos que ellos mencionan después están supeditados a ese artículo 4 y a ese artículo 5. Así que ahora mismo, cuando se convocaron a las marchas para el día 15 de noviembre, uno de los artículos con lo que ellos mencionaron en la televisión y en todas partes era precisamente ese artículo 4, que decía que nada puede intentar cambiar el orden político existente. Así que todo eso, Nito y David, es pura palabrería que lamentablemente, por ejemplo, los mismos europeos hace unos años atrás, cuando firmaron el acuerdo bilateral con el régimen cubano, decía que cada país seguía su orden jurídico y legal establecido. O sea, le reconocían al castrismo todo este reglamento de prisión. Bueno, yo quise leerle esto a los dos y ya estamos cerrando, porque mientras en Cuba hay más de 600 presos políticos, David, en Venezuela el conteo es más o menos 300, y yo lamento decir que es así porque es que no tenemos cifras exactas, mientras en Nicaragua ni siquiera se sabe. Lo que sí sabemos es que todos los precandidatos de oposición están presos. Entonces tenemos que hacer algo para acabar definitivamente, rescatar a nuestros países de esta cosa espantosa que son estas tiranías. Hace unos meses, Nitu, yo coloqué en mis redes sociales que entre las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua hay más de 1000 presos políticos. Más de 1000 presos políticos hay entre esas tres dictaduras, que por cierto Diosdado enloqueció con ese tuit en su vergonzoso programa que tiene semanalmente. Y ahí yo sí creo que la comunidad internacional tiene que hacer mucho más. Es inaceptable que estando a las puertas del año 2022, con todo lo que ha estado conmocionado el mundo en los últimos 2 años con la pandemia, entre 3 países en un continente haya más de 1000 presos políticos. Pero no solamente es que están detenidos arbitrariamente, que ya es suficientemente grave, violándole todos sus derechos, es que las familias de estos presos políticos también han sido, muchas de ellas, perseguidas y amenazadas. Es que estos presos políticos, a eso voy, que estos presos políticos no es que solamente están detenidos en una celda, sino es que están siendo torturados física y psicológicamente.
que a estos presos políticos ni siquiera se les garantiza alimentarse 3 veces al día, hidratarse, poder salir a un patio, ver la luz del sol. Y eso la comunidad internacional tiene que hacer mucho más. Esta semana es el Summit for Democracy, la reunión de democracia que está convocando el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y ojalá esto sea un tema. Ojalá sea un tema, porque, insisto, solamente en estas 3 dictaduras del continente hay más de 1000 presos políticos, y esto es algo, insisto, completamente inaceptable. Y en ese sentido, por cierto, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha sido una voz constante, denunciando las atrocidades que se cometen en estos 3 países en contra de aquellos que piensan diferente. Bueno, yo creo que de esta manera vamos a poner punto final. Es la primera de muchas conversaciones que debemos tener, David. De acuerdo, completamente a la orden para repetir. Y con otros actores también, porque o nos unimos o nos hundimos. O sea, definitivamente. Sí. Muchísimas gracias, de verdad, David, por haber estado con nosotros. Antonio, un gran abrazo. Bueno, gracias. Y muchos temas, como decías, y sobre todo esa comparación en cómo se están moviendo estos regímenes es tremendamente importante, porque hay veces no nos damos cuenta que están aplicando exactamente el mismo libreto en un lugar y otro, y muchas veces cometemos nosotros los mismos errores frente a esos libretos. Así es. Así. Gracias, Nito, y te mando un gran abrazo, Antonio. Igual, David, un gran abrazo para ti, Antonio, otro para ti. Mucho. Igual, con ustedes, amigos, hasta un próximo Pabellón y Congreso.